¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado. El día de hoy y mañana vamos a ver el Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Cualquiera de ustedes que quiera participar, lo puede hacer en cualquier momento, puede abrir su micrófono o puede poner un mensaje ahí en el chat y rápidamente consultamos su pregunta o pueden dar cualquier opinión, es decir, cualquier participación que ustedes quieran puede ser durante el desarrollo de toda la sesión, no será hasta el final, sino en cualquier momento pueden participar. En este diplomado, pues vamos a ver un tema muy importante que son las nuevas atribuciones que adquirió el Instituto Nacional Electoral con la reforma 2014, pero vamos a ver también los antecedentes de este Instituto Nacional Electoral, cómo fue adquiriendo sus atribuciones y cómo en diferentes casos ha hecho valer sus atribuciones, relacionándolo obviamente directamente con los institutos estatales electorales, lo que ahora se llaman los famosos soples, ¿no? Y también vamos a ver rápidamente, antes de entrar al Instituto Nacional Electoral, pues vamos a ver cómo está el diseño electoral en nuestro país comparado con otros países en el mundo. Rápidamente lo vamos a ver para situarnos exactamente cómo es que nace el sistema electoral y cómo es que nace el IFE anterior y ahora tenemos al Instituto Nacional Electoral y cómo va de la mano esta institución también con las atribuciones que poco a poco ha adquirido el Tribunal Electoral. Acuérdense que en 1990 nace el IFE, pero al mismo tiempo también nace el Tribunal Federal Electoral. Entonces, estas dos autoridades electorales van de la mano. Nunca ha existido el IFE sin el tribunal y nunca ha existido el tribunal sin el IFE, ahora Instituto Nacional Electoral y ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial, no de la Federación, pero siempre estas dos instituciones han ido de la mano desde su creación en 1990 y tienen pues diversas atribuciones, muchas atribuciones de ellas son juntas. Por ejemplo, el procedimiento especial sancionador, las quejas que se presentan, las denuncias que se presentan, pues el INE hace toda la investigación y el tribunal resuelve esas quejas o esos procedimientos especiales sancionadores. Entonces, bueno, son dos instituciones que siempre van de la mano, que insisto, para resolver algunos asuntos, pues una es la autoridad investigadora y otra es la autoridad que va a resolver. Pero bueno, tenemos que verlos así juntos siempre. Por lo tanto, vamos a entrar rápidamente a ver cómo está el sistema de justicia en otros países y por qué la materia electoral en México es una materia especializada. Es un tema también que llama mucho la atención en otros países en el mundo y nos preguntan siempre cuando vienen visitantes extranjeros a México, siempre nos preguntan por qué tenemos una materia electoral especializada, porque en otros países en el mundo no es especializada la materia electoral, es una materia que va de la mano con las demás materias y no tenemos un régimen ni un sistema jurídico especializado. En México sí lo tenemos y entonces eso es lo que más llama la atención, ¿no? Por eso vamos a ver rápidamente cuáles son las diferencias del sistema de justicia electoral en México frente a otros países en el mundo y después entraremos directamente al Instituto Nacional Electoral, cómo se fue desarrollando y pues también discutiremos entre la sesión de hoy y mañana si estamos de acuerdo o no con estas nuevas atribuciones que tiene el INE, que al tenerlas el INE obviamente le disminuye sus atribuciones a los institutos estatales electorales, ¿no? A los organismos públicos electorales en las 32 entidades federativas. También hay que discutir ese tema, si estamos de acuerdo o no con el actual diseño, o si desde mi punto de vista hay que fortalecer a los institutos estatales electorales, aunque, bueno, las reformas que tenemos ahí en el Senado de la República y en la Cámara
diputadas y diputados, las iniciativas de reforma nos hablan de lo contrario, ¿no? Hay reformas que nos dicen que deben desaparecer estas instituciones y bueno, desde mi punto de vista, debería de fortalecerse a estas instituciones, a los institutos estatales electorales y también a los tribunales estatales electorales. Sin embargo, bueno, tendremos que discutir posteriormente ese tema. Me gustaría conocer su opinión sobre el actual diseño y qué piensan de las reformas, las iniciativas de reforma electoral que están ahí en la mesa y que obviamente se están discutiendo y que acuérdense que pues parece que falta mucho, pero no falta tanto. El tiempo para discutir estas iniciativas de reforma, pues solamente será este año porque tienen que estar listas necesariamente 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, ya de elecciones federales, de diputaciones, de senadurías y de presidencia de la República. Y si ese proceso electoral federal inicia en septiembre del 2024, bueno, las iniciativas de ley, esas reformas electorales, entre comillas, deberán de estar aprobadas, pues 3 meses menos, entonces quitamos agosto, quitamos julio, quitamos junio. Para mayo del año que entra tienen que estar aprobadas ya esas reformas y decir aprobadas, pues como se trata de reforma electoral constitucional, pues tiene que estar aprobadas por el Senado de la República, por la Cámara de Diputadas y Diputados y por la mayoría de los congresos en las entidades federativas. Entonces estamos hablando que falta menos de un año para que esas reformas pudieran ser vigentes y se tuvieran que aprobar. Entonces, estamos hablando que el periodo de sesiones, no el que sigue, el siguiente periodo de sesiones, pues ahí se tendrá que discutir a fondo y ahí se tendrán que aprobar directamente las reformas porque si no los tiempos se van a acortar y no va a dar tiempo de tener una reforma electoral. Y acuérdense que si es constitucional, pues tienen que participar el Senado de la República, la Cámara de Diputados y Diputadas y la mayoría de los congresos estatales. Pero tienen que revisar esa reforma, obviamente, las 32 entidades federativas del país. Entonces, ya parece que el tiempo falta mucho. Muchos dicen falta mucho para la elección presidencial, pero para tener una reforma ya tenemos menos de un año para que se discuta y se apruebe y se revise este tema también en esa reforma tan importante que es el Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones. Bueno, pero como les decía, vamos a ver primero los diferentes sistemas jurídicos para que vean cuál es la diferencia entre México y otros países en el mundo. En Europa, en Europa tienen un sistema donde primero el sistema jurídico o el sistema de justicia es revisado por el Estado y posteriormente es revisado por la Unión Europea. En Europa ya es un sistema de justicia muy avanzado y ya acuérdense está la Unión Europea donde varios países forman parte de esta Unión Europea y varios países, bueno, en lo económico decidieron asociarse y formar esta Unión Europea, pero también pues es protectora, ¿no? Esta Unión Europea es protectora de diversos derechos, entre ellos los derechos políticos de todas las personas que forman parte de la Unión Europea. Entonces allá en Europa, pues cada país que forma parte de la Unión Europea tiene un derecho nacional. En cada país, por ejemplo, en España, en Alemania, en Italia, en Francia, tienen un tribunal, un máximo tribunal que se les llama tribunales constitucionales. Está el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Constitucional Italiano, ¿no? El Consejo Constitucional Francés, el Tribunal Constitucional Alemán, etcétera, ¿no? En cada uno de los países tienen su propio Tribunal Constitucional. Además, obviamente, como en cualquier país, cualquier estado democrático, tienen su poder legislativo, su parlamento, que emiten normas, y su poder ejecutivo. Bueno, el Tribunal Constitucional que tienen en cada país revisa y protege todos los derechos humanos de todas las personas que forman parte, que pertenecen a ese país.
Y dentro de los derechos humanos que se protegen, obviamente están los derechos políticos. Entonces, por ejemplo, si yo soy alemán, pues en Alemania voy a acudir al Tribunal Constitucional Alemán como última instancia y ahí se me va a proteger cualquier derecho humano. Pero ojo, si no estoy conforme con la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, tratándose de algún derecho político, por ejemplo, entonces hay una instancia supranacional. Me voy al sistema europeo, al derecho europeo. En el sistema europeo tienen también su propia legislación europea. Tienen un Parlamento Europeo, ¿no?, integrado por representantes de todos los países que forman parte de la Unión Europea. Y actualmente, fíjense, en el derecho europeo se está hablando, en este sistema supranacional, se está hablando de crear ya una constitución europea. Por lo pronto tienen una carta de derechos fundamentales y principios democráticos. Esta carta tiene que cumplir con la protección de diversos derechos humanos, en este caso derechos políticos. Entonces, los tribunales constitucionales nacionales, sus sentencias pueden ser revisadas por una instancia supranacional. También en el derecho europeo, en esta instancia supranacional, tienen un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que revisa el derecho europeo y crea jurisprudencia. La jurisprudencia de este Tribunal de Justicia de la Unión Europea es obligatoria para todos los estados que forman parte de la Unión Europea. Es el sistema, desde mi punto de vista, más avanzado en el mundo, donde ya tienen una instancia supranacional muy clara y, ojo, no les gusta mucho, pero a los estados que forman parte de esta Unión Europea, las sentencias de su máximo tribunal, como son sus tribunales o consejos constitucionales, pues sus sentencias pueden ser revisadas. Entonces, como yo les decía, si yo formo parte de la Unión Europea, si soy una ciudadana, un ciudadano de cualquier estado que forme parte de la Unión Europea, pues si no me protegen mi derecho humano, en este caso mi derecho político, en la instancia nacional, acudo a la instancia supranacional. ¿Quiénes son los más beneficiados de esta Unión Europea? Pues obviamente las ciudadanas y los ciudadanos que forman parte de estos estados de la Unión Europea. ¿Qué pasó hace poco? Pues se separó, ¿no? El Reino Unido se separó de la Unión Europea y en el Reino Unido pues tienen uno de los del sistema de justicia más avanzados en el mundo, que es el sistema anglosajón. Desde mi punto de vista, el sistema jurídico más avanzado del mundo es el sistema anglosajón, que lo tienen, ¿no? El Reino Unido está en Inglaterra, también está en Estados Unidos, también algunos estados de Canadá lo tienen y algunos otros estados, ¿no? También tienen este sistema anglosajón. ¿Por qué desde mi punto de vista es el más avanzado en el mundo? Porque la base de ese sistema anglosajón es con precedentes. No se van directamente a lo que dice la ley, sino revisan los precedentes que va emitiendo su máximo tribunal en Inglaterra o el máximo tribunal en Estados Unidos. Lo que dicen esos tribunales en sus sentencias es lo que rige para todo el país, más allá de lo que podría decir una norma, alguna ley, pues están obviamente con los últimos criterios que emiten sus tribunales y es con base en precedentes. Inclusive en Inglaterra, pues no tienen constitución. Como resuelven en Inglaterra, es con los precedentes que van emitiendo su tribunal, su máximo tribunal, ¿no? Pero bueno, les decía, entonces, el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, pero todos los demás estados democráticos en Europa, pues pertenecen a la Unión y tienen un sistema supranacional. Pero ese tribunal constitucional que tiene cada país protege derechos políticos también. Ese es también un tema muy importante en Europa. No hay otro tribunal. En Europa no van a encontrar que el tribunal electoral, no existe. Los países europeos no tienen tribunal electoral, tienen un tribunal constitucional y ese tribunal constitucional también va a proteger derechos políticos. Un solo tribunal, por eso les digo,
Cuando vienen a México dicen, ah, caray, acá como que hay un tribunal electoral. Y ah, caray, acá como tienen un INE, una autoridad tan importante y tan grande, ¿no? Que no pertenecen ni al legislativo, ni al ejecutivo, ni al judicial, pues también les llama mucho eso la atención. También en Europa tienen una Corte Europea de Derechos Humanos. En Europa hay un Consejo Europeo que se integra por 47 países y ese Consejo Europeo creado después de la Segunda Guerra Mundial para dar protección a los derechos humanos, pues ese Consejo Europeo también tiene una Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, además de que existe el Tribunal de Justicia Europeo, pues existe esta Corte Europea de Derechos Humanos, donde lo que llamó mucho la atención cuando se creó en 1953 es que esta Corte Europea es un tribunal internacional al cual puede acudir un ciudadano directamente. Antes, cuando existían los tribunales internacionales, quien era el demandado era el Estado, el país, y tenía que acudir en representación de ese Estado, de ese país, algún representante del país, pero no podía acudir a un tribunal internacional directamente un ciudadano o una ciudadana, así directamente. Con la creación de esta Corte Europea de Derechos Humanos, actualmente ahora puede acudir directamente a esta Corte Europea cualquier persona, un español, un holandés, un alemán, un italiano, francés, pueden acudir directamente si no están de acuerdo con las sentencias que emitió su Estado Nacional. Entonces me voy en una segunda instancia a esta Corte Europea de Derechos Humanos que va a proteger pues cualquier derecho humano que yo estime se me está vulnerando dentro de mi país. Entre esos derechos humanos también están los derechos políticos. Y entonces, bueno, puedo acudir yo como ciudadano si me vulneran un derecho político en Italia, y yo soy italiano, bueno, si no estoy de acuerdo con la vulneración de ese derecho político, pues acudo a una segunda instancia que es la Corte Europea de Derechos Humanos, a una instancia supranacional. Entonces vean la protección que tiene, ¿no? Las personas en Europa. Tienen un tribunal de justicia de la Unión Europea que interpreta el derecho europeo y además tiene una Corte Europea de Derechos Humanos. Obviamente este Tribunal de Justicia de la Unión Europea y esta Corte Europea de Derechos Humanos pues tienen constante comunicación y esta Corte Europea de Derechos Humanos revisa los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también constantemente revisa los criterios de la Corte Europea de Derechos Humanos. Insisto, en Europa hay dos instancias, la nacional y la supranacional. Ahora, la jurisprudencia que emiten estos dos tribunales, los criterios que emiten estos dos tribunales, son revisados también en México por los tribunales mexicanos. Y muchas veces, para proteger derechos humanos, el Tribunal y la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, pues se traen criterios de estos tribunales europeos para aplicarlos en México. Porque si bien es cierto, no son migratorios, obviamente en México, los criterios de esta Corte Europea de Derechos Humanos, pues cuando tiene que resolver el Tribunal Electoral, revisa los criterios, aunque no sean obligatorios. Y muchas veces se trae criterios el Tribunal Electoral de la Corte Europea de Derechos Humanos y los aplica en México. Por eso es importante conocer el sistema jurídico mexicano, porque de aquí, de esta Corte Europea de Derechos Humanos, el tribunal ha revisado muchos criterios relacionados con la materia político-electoral que actualmente se aplican estos criterios en México, porque cuando resuelve obviamente la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues ese criterio europeo se vuelve un criterio que también es obligatorio en México, porque se trajo el criterio, el tribunal de esta Corte Europea. Entonces, bueno, las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Electoral constantemente también revisan los criterios de estos tribunales europeos. Pero además, ya lo vamos a ver posteriormente, obviamente el tribunal ha emitido criterios que también revisan estos tribunales europeos. El Tribunal Electoral ha emitido criterios muy importantes de avanzada en el mundo
que también estos tribunales europeos los revisan y dicen, ah, mira lo que está haciendo el tribunal mexicano, mira cómo está protegiendo los derechos políticos de las mujeres, mira cómo está protegiendo los derechos políticos de las personas con discapacidad, de las personas con diversidad sexual, de las personas que están en prisión. Todos esos criterios y todos esos derechos políticos que protege el Tribunal Electoral Mexicano lo revisan también en Europa, porque hay criterios muy avanzados del Tribunal Electoral Mexicano que están revisando en Europa, ¿no? Sobre temas, por ejemplo, de personas con discapacidad, las acciones afirmativas para personas con discapacidad llamaron muchísimo la atención. Y también otro tema que ha sorprendido mucho en Europa es que, pues, de los muy pocos parlamentos o congresos en el mundo, está el mexicano con 50% de mujeres y 50% de hombres. En Europa están revisando, porque en Europa habrá un país o dos, no tengo el dato exacto, pero máximo dos países que puedan decir que en su Congreso o en su Parlamento hay 50% de mujeres. Y yo creo que nada más es un país, ¿eh? No tengo bien el dato, pero un país de los 47 que les decía, solo en uno hay 50% mujeres y 50% de hombres. En México, en las dos cámaras, Cámara de Senadoras y Senadores, 50% de mujeres, hay 50% exacto de senadoras y hay 50% exacto en este momento de diputadas federales. En el mundo, yo creo que solo tres países en todo el mundo tienen 50% exacto de legisladoras. Aquí en México, en las dos cámaras, no en una, en las dos. Y esto también fue debido a diversos criterios del INE y diversos criterios del tribunal que fueron poco a poco fortaleciendo la participación política de las mujeres en las elecciones vía acciones afirmativas hasta llegar al punto de que actualmente el Senado de la República, por primera vez en la historia de nuestro país, se integra con 50% de senadoras, exactamente. De las 128 escaños que tenemos en el Senado, 64 son senadoras en este momento y 64 son senadores. Y de los 500 diputaciones que tenemos en la Cámara de Diputadas y Diputados, 50% son diputadas, 250. Entonces, bueno, esto lo revisan también en los tribunales, dicen, a ver cómo lo hicieron en México. Pero insisto, lo que más llama la atención del diseño es que dicen, no, es que en México tienen autoridades especializadas para los derechos políticos, que son el INE y que son el Tribunal Electoral. En Europa no hay autoridades especializadas para los derechos políticos. Tenemos estos tribunales internacionales y tenemos los tribunales constitucionales en cada nación. Luego viene Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasa en Estados Unidos y Canadá? Todo lo contrario a Europa. Aquí no hay sistema supranacional. Para los Estados Unidos de América no les interesa mucho los tratados internacionales ni los tribunales internacionales. Para ellos, en Estados Unidos, como les decía, que es un sistema 100% anglosajón, para Estados Unidos los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de su país es la última palabra. No les gusta someterse al derecho internacional. Ahí ellos dicen en Estados Unidos, lo que diga la Suprema Corte, sus precedentes, será la última palabra en Estados Unidos y aplicarán para los 50 estados de Estados Unidos. Lo que diga la Suprema Corte es la última palabra. Entonces, obviamente, los precedentes en Estados Unidos son importantísimos. En Estados Unidos tiene una constitución muy breve, muy concreta, que nada más habla de principios. Todos los demás temas son regulados en precedentes que emite la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América. Inclusive ahí están, obviamente, precedentes relacionados con la materia política electoral. Y entonces, bueno, pues obviamente cada año llegan muchísimos asuntos a la Suprema Corte, pero la Suprema Corte selecciona solamente de 80 a 100, los más importantes, los que van a crear nuevos precedentes para todo el país. No puede resolver 1000 asuntos o 2000 o 3000, no da tiempo. Entonces seleccionan los más importantes que son entre 80 y 100
los resuelven ese año y se crean esos precedentes en todas las materias, incluyendo la materia político-electoral, algún derecho político que estime vulnerado a alguna persona en todo el país, puede llegar hasta esta Suprema Corte y creará un precedente. Y ese precedente va a ser obligatorio en todo el país. No se necesitan 5 sentencias para una jurisprudencia, ni nada, como dice aquí Ramiro muy bien, fijan la ratio recendi, no exactamente lo que diga el precedente será obligatorio y solamente, como dice Ramiro, un solo precedente. No tenemos que esperar como en otros diseños jurídicos, no, pues que 5 sentencias hacen jurisprudencia o 3 sentencias. Afortunadamente también acabamos de tener una reforma en México muy importante que habla de los precedentes. Y ya hay muchos asuntos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que también un solo asunto se vuelve jurisprudencia y es obligatorio para todos. Ya nos estamos acercando en México a tener un sistema con base en precedentes. La reforma del año pasado así lo señala y fue muy importante para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También cuando la Corte resuelve alguna acción de inconstitucionalidad en materia electoral, pues esa sola acción que resuelve el Pleno de la Corte generará un precedente. No necesitamos 2 o 3 sentencias, no como en el sistema anterior, donde, pues imagínense si en materia electoral necesitamos 5 sentencias en el mismo sentido, a lo mejor la primera sentencia se emite en 2021 y la quinta se emitiría en 2026, ya para que no sirve una jurisprudencia obligatoria para el 2026. A lo mejor el 2026 ya pasaron los procesos electorales y ya cambió toda la legislación. Entonces también es muy importante que la jurisprudencia del Tribunal Electoral se emita lo más rápidamente posible y sea obligatorio lo más rápidamente posible y no esperar a 2, 3, 4 sentencias, 5 para crear jurisprudencia. Entonces el sistema anglosajón que lo tiene en Inglaterra y en Estados Unidos es importantísimo porque resuelve la corte y al día siguiente esa sentencia es obligatoria en todo el país. Entonces los temas son de vanguardia, se están revisando de último momento y la sentencia que emita la Corte, esa sentencia va a ser obligatoria para todo el país. Pero insisto, no se someten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No les gusta. No se someten a los tratados internacionales. Eso de una instancia supranacional europea para Estados Unidos, nada más no les gusta ese modelo. Entonces ahí tenemos, vean, dos modelos muy diferentes. El europeo y el anglosajón. Muy importantes, sí, muy interesantes. Ahora, ¿cuál es el problema del sistema europeo? ¿Cuánto nos vamos a tardar? Primero me resuelven en mi Tribunal Constitucional Nacional. No estoy de acuerdo, me voy a un tribunal internacional. ¿Cuánto va a tardar la sentencia definitiva? En la Corte, obviamente, primero nos vamos a los tribunales de apelación dentro de mi estado y luego en un momento dado, quizá mi asunto lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? De América. Quizá, si lo atrae. Y si no, pues vaya a tener una sentencia definitiva del Tribunal de Apelación dentro de mi estado, en Estados Unidos, ¿no? Pero también va a tardar. Y acuérdense, estamos hablando de la materia electoral. La materia electoral no puede tardar. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ahí están los dos sistemas. ¿Cuáles les gusta más? ¿El europeo, que se basa en leyes y tiene instancia supranacional, o el anglosajón, que se basa en precedentes y no les gusta, les digo, someterse a la instancia internacional? Inclusive el Reino Unido ya se salió, ya no está en la Unión Europea. En Estados Unidos, como les digo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes ven una sentencia de la Corte, no habla en ningún momento de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus precedentes son conforme a los principios que están en su constitución. Y no tiene una constitución con miles de reformas como la mexicana, que cada vez engorda y engorda más la constitución mexicana. Yo no sé en qué vamos a terminar y cada año tenemos reformas constitucionales. En Estados Unidos no.
hay muy pocas enmiendas. En México, a cada rato hay que reformar la Constitución y hay que agregarle más texto. Tenemos que aprender en México que el texto debe estar en una ley y que la Constitución solamente debe de hablar de principios. No hay que subir la ley a la Constitución, pero en México es lo que hacemos. Las leyes luego las queremos tener a nivel constitucional y la materia electoral no es la excepción. Simplemente un ejemplo. Las causales de nulidad de elección, las últimas que se aprobaron en 2014, están en la Constitución, no en la ley. En Estados Unidos jamás pondrían unas causales de nulidad de elección en la Constitución. Dirían, no, la Constitución no es para eso. La Constitución solamente habla de principios. Para eso tenemos leyes. Pero además en Estados Unidos se van más allá. No, ¿para qué vamos a crear una ley? Mejor nos basamos en el precedente de la Corte y listo. Entonces, vean, son dos sistemas, hay que revisarlos, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora en México, ¿qué les gusta de lo europeo y qué les gusta de lo anglosajón y qué incorporamos en México? Pero además en México incorporamos un sistema especializado para lo electoral. Y vamos a ver rápidamente los artículos constitucionales mexicanos, ¿no? Primero nos dice el 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Aquí no hay rey soberano, ni mucho menos, y ojalá nunca lo tengamos. No se le ocurra a nadie tener un rey soberano, lo que sea, ¿no? Aquí la soberanía reside en el pueblo. Ahora, el pueblo es un término ya así un poco, ¿cómo les puedo decir? Añejo. Porque si hablamos de pueblo, de alguna forma podemos entender, pues que somos todos las mexicanas y los mexicanos. Y la soberanía no reside en todas las mexicanas y los mexicanos. La soberanía reside solamente en las ciudadanas y los ciudadanos. Ese es el pueblo, ¿no? Soberano. Las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, bueno, a lo mejor podemos hacer por ahí una reforma y ya no decir que la soberanía reside en el pueblo, sino que la soberanía reside en las ciudadanas y en los ciudadanos, mexicanas y mexicanos. ¿Y qué quiere decir que la soberanía reside ahí? Pues que la soberanía quiere decir que los que tomamos las decisiones somos el pueblo, somos las ciudadanas y los ciudadanos. Porque luego pensamos, no, la decisión la tomó el presidente, la decisión la tomó la Cámara de Senadoras y Senadores, la decisión la tomó el Congreso Estatal, la decisión la tomó la gobernadora o el gobernador. Los primeros que tomamos la decisión somos las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Pero qué pasó? Que ya no puede ser como los romanos o como en la antigua Grecia, ¿no? Reunirnos ahí en un lugar y tomar las decisiones por parte de las personas que tenían más sabiduría. No puede ser así. ¿Dónde no? ¿Saben cuántos somos ahorita ciudadanas y ciudadanos? Somos 93.800.000. Nada más. ¿Dónde nos vamos a reunir para tomar las decisiones? Pues en ningún lugar. No, no cabemos. En el Estadio Azteca ya no lo redujeron, ahora cabemos solamente 80.000 personas. Y creo que lo van a reformar para el Mundial y van a caber ya nada más 70.000. El Estadio Azteca, ¿no? Bueno, somos 93.800.000. Obviamente esto se revisó cuando se creó la Constitución y dijo, no, pues no, tenemos que pasarnos al artículo 40. ¿Y qué dice el artículo 40? Tenemos que ser una república representativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, el pueblo, pues vamos a tener que elegir a los que nos van a representar. Ni modo, no podemos hacerlo directamente. Que luego les voy a platicar de ese tema. Actualmente, en todo el mundo se va a perfeccionar y a fortalecer la consulta popular. Porque como les digo aquí, ¿dónde nos podemos reunir? En ningún lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elegir a los que nos van a representar. ¿Quiénes nos van a representar? Pues las senadoras y los senadores, los diputados y las diputadas, el gobernador o la gobernadora, el presidente o la presidenta,
los ayuntamientos. Ahí están todos los que nos van a representar. Entonces hay que elegirlos. ¿Y cómo los vamos a elegir? Mediante una elección. Pero ¿por qué les digo que ahora, en el futuro, la consulta popular va a fortalecerse? Porque ahora, ¿qué creen? Ahora sí, los 93.800.000 personas, sí nos podemos reunir. ¿Cómo? De forma virtual, de forma electrónica. Ya podemos tomar rápidamente, si es que entra el voto electrónico, decisiones directas, sin necesitar representantes. Que, por ejemplo, antes, ¿cómo era? Pues que hay que hacer un puente. Pues las senadoras y los senadores autorizaron hacer un puente y aquí está el presupuesto. Necesitábamos a las senadoras y a los senadores que nos iban a representar. Actualmente, con la actual tecnología, puede haber una consulta popular en cualquier momento con voto electrónico y consultarnos, ¿quieres un puente o no quieres un puente? Y consultarnos a quién. A lo mejor a los 93.800.000 personas y en un solo día obtenemos esa decisión. Pero todavía no llegamos allá. Eso de la consulta popular apenas se está manejando en México. Ya vieron que entró la revocación de mandato, todos los problemas que tuvimos con la revocación de mandato. Participó el 17% de los de la lista nominal. Entonces todavía no tenemos la consulta, digo, todavía no tenemos la cultura de la consulta popular, pero eso es muy importante y van a ver que en 10, 15, 20 años va a haber muchísimas consultas populares y en un día vamos a tener la decisión directa del pueblo sin representación. Pero hasta que lleguemos ahí, pues nuestro artículo 40 en la Constitución, somos una república representativa. Entonces, los que van a tomar las decisiones por nosotros son las senadoras y los senadores, por ejemplo. Pero entonces hay que elegirlos. ¿Cómo los vamos a elegir? Vía elecciones. Y ahí es donde nace el sistema electoral y ahí es donde nacen los procesos electorales. Y a partir de que somos una república, pues somos una república representativa y constantemente nos convocan a elecciones para emitir nuestro voto y para elegir a los que nos van a representar. Afortunadamente la Constitución dice de forma muy clara, nos van a representar solamente por un periodo determinado. Y eso por lo menos después de la revolución ya se ha cumplido y no hemos visto ningún presidente que dure más de 6 años. No hemos visto, con la excepción de uno, ningún gobernador que dure más de 6 años. Solo por ahí nos saltó algún gobernador, uno de Yucatán, que duró más de 6 años porque primero fue gobernador sustituto y luego fue gobernador constitucional. El único en toda la historia después de la revolución se llamaba Cervera Pacheco, que duró más de 6 años. Pero de ahí en fuera no hemos tenido ningún senador, ninguna senadora que más, se cumple, ¿no? Con ese principio constitucional que dice por un periodo determinado. Pero entonces, si los elegimos por un periodo determinado, pues constantemente tenemos elecciones. Luego nos dice el sistema, somos una república federal, tenemos elecciones entonces a nivel federal, presidencia de la República, senadurías y diputaciones, y también tenemos elecciones a nivel local en las entidades federativas, gubernaturas, ayuntamientos y diputaciones locales. Y en la Ciudad de México, pues alcaldías y la jefatura de gobierno. Entonces, al señalar la Constitución que somos una república federal, nos está diciendo hay dos ámbitos de competencia. Entonces la pregunta es, fíjense lo que les voy a preguntar. La pregunta es, ¿por qué las iniciativas de la reforma electoral quieren desaparecer la instancia local? ¿Por qué? ¿Por qué las iniciativas que están en este momento en el Senado de la República quieren desaparecer los institutos estatales electorales y quieren desaparecer los tribunales electorales de las entidades federativas? Somos una república federal. ¿Y por qué al INE cada reforma electoral se le dan más y más atribuciones? Y ahora ya no es un instituto federal electoral, ahora es un instituto nacional electoral.
¿Nacional es conforme a lo federal o nacional suena centralista? Sistema centralista y no sistema federal. Entonces, no se les olvide a los que están haciendo la reforma y a los que están revisando la reforma y los que están aprobando la reforma y los que están comentando la reforma electoral, que la Constitución nos dice somos una república federal con dos instancias y no hay una instancia superior a la otra, ¿eh? La instancia federal es una y la instancia local es otra y las dos tienen el mismo nivel y se tiene que proteger las dos instancias. Entonces yo no entiendo por qué llegan iniciativas de ley, y no fue desde ahorita, en la reforma 2014 también había ahí propuestas de desaparecer las instancias locales. Y lo que sí se logró en 2014 es quitarle atribuciones a las instancias locales. ¿Pero por qué? No entiendo yo por qué. Ahora, si quieren eso, pues primero que cambien en la Constitución y que pongan que somos una república centralista y no federal. Porque si no, yo no entiendo. Aquí la Constitución dice República Federal y cada vez tiene más atribuciones un instituto que se llama nacional. ¿Está bien o está mal? Ahora, ¿cómo están los presupuestos de las entidades federativas? Pues ya ni les digo, ¿no? Hay tribunales que no tienen presupuesto para terminar, para cumplir con todas sus funciones. Hay institutos que no tienen presupuesto suficiente para cumplir con todas sus funciones. Pero todo se puede reformar, ¿eh? Entonces, ¿qué queremos? ¿Un sistema federal o un sistema nacional en tema electoral? Nada más me voy a meter a lo electoral. ¿Lo queremos nacional o lo queremos federal? Para hacer las reformas conducentes. Pero a ver, ¿el INE se puede encargar de la fiscalización de todas las elecciones en todo el país? Nomás es una pregunta ahí. Y luego, en 2024, en el 2024 vamos a tener la elección más grande de toda la historia de nuestro país, porque vamos a tener elecciones de presidencia, senadurías, diputaciones completas, y luego vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas, por lo menos, porque a lo mejor tenemos en más si es que hay elecciones extraordinarias el año que entra en Coahuila y en el Estado de México. Pero de entrada vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas al mismo tiempo. Y la Constitución dice, el INE se va a encargar de la fiscalización de lo que gasten todas las candidaturas de todas las elecciones. ¿En qué momento el INE va a revisar en qué gastó cada uno de todas las candidaturas de todas las elecciones? ¿Saben de cuántas elecciones estamos hablando? Pues miles. El INE le va a dar tiempo, el INE tiene la capacidad suficiente, pues se va a poner a prueba todo el sistema en el 2024. Pero a ver primero antes qué sucede con la reforma electoral, cómo queda, si pasa, no pasa, si tiene la aprobación o si no tiene la aprobación de las 2/3 partes de las cámaras para que pase esa reforma, cuál es la discusión, todo eso en este momento, justamente en este momento, se está revisando. Pero bueno, se los dejo ahí, somos una república federal con dos instancias, la local y la federal, y entonces cada instancia, la local y la federal, va a organizar sus propias elecciones. Sin embargo, a partir de 2014 se dijo en la Constitución y en la ley, las entidades federativas pueden empatar sus elecciones con las elecciones federales. Y saben que han decidido la mayoría de las entidades federales empatarlas. Pero al empatar las elecciones locales con las federales, eso provoca también mucho mayores cargas de trabajo para las instituciones electorales. Y piensen en el Tribunal Electoral, que es la última instancia, va a tener que revisar asuntos y más asuntos y más asuntos de todas las elecciones en 30 entidades federativas, más de la elección presidencial, si se impugna, más de las elecciones de senadurías, más de las elecciones de diputaciones federales. Y todos los asuntos se tienen que revisar ese año y ojo, todos los asuntos se tienen que resolver en el 2024, sin excepción, porque la materia electoral es la única materia que no le dice a un tribunal, oye, pues aquí hay un asunto, aquí está el expediente, revísalo y resuélvelo, como en cualquier otra materia.
¿Y cuándo lo resuelven? Pues ya que revisan todo el asunto, revisan los agravios y revisan las pruebas, tienen una resolución, ¿no? Desafortunadamente, por ejemplo, en materia civil o en materia penal, que no quiero meterme, pero en materia civil, en materia penal, hay asuntos que tienen 10 o 15 años y no tienen una sentencia. Hay personas que están en prisión, todavía no les dicen eres culpable o no eres culpable y ya llevan 10 años en prisión. ¿Eso está bien o está mal? En materia electoral no puede suceder. En materia electoral le dicen al tribunal, oye, la elección de diputados y de senadores la tienes que resolver en el mes de agosto. No puede pasar del mes de agosto para resolver todas las senadurías que se impugnaron y para resolver todas las diputaciones que se impugnaron. ¿Cuántas diputaciones son federales? Nada más son 500. Pues todos los asuntos que lleguen de esas 500 diputaciones se tienen que resolver en el mes de agosto. Todas, sin excepción. Y solamente estoy hablando de diputaciones federales. Ahora, gobernaturas, ¿cuántos va a haber? Ayuntamientos en el país, ¿cuántas elecciones va a haber de ayuntamientos? Diputaciones locales, ¿cuántas va a haber? Pues nada más súmenle cuántas elecciones vamos a tener en el 2024 y todas se tienen que resolver en diferentes plazos, pero todos en ese año. Y el sistema dice, pues ¿sabes qué, entidad federativa? Puedes empatar tus elecciones con las federales. Y resulta que todas, la mayoría de las entidades federativas dijeron, sí, me parece muy bien, y las empataron. Y por eso tenemos una elección tan grande en el 2024, porque están empatadas 30 entidades federativas con la federal, ¿no? Y bueno, finalmente el 41 nos dice, pues las elecciones para renovar el poder legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, es decir, no se puede afectar la voluntad ciudadana, no se puede afectar el voto, no se puede coaccionar para votar a favor de alguien o contra de alguien. Ahí está lo que quiere decir elecciones libres. Periódicas, lo que ya señalamos, que tiene que ser cada 6 años, cada 3 años, etcétera. Y afortunadamente se ha cumplido con este principio de periódicas. Como les digo, no hemos tenido ningún presidente que dure más de 6 años, ningún gobernador, ninguna gobernadora que dure más de 6 años, más que la excepción que les señalé, etcétera. También actualmente, no se les pase, nace la figura de la reelección con la reforma de 2014, de la reelección inmediata, porque luego nos confundimos, la reelección ya existía, siempre ha habido reelección, pero no inmediata. ¿Cuántas veces ustedes deben de conocer seguramente alguna persona que fue senador, luego fue diputado y luego otra vez senador? Ahí está la reelección. O fue presidente municipal, luego diputado y luego otra vez presidente municipal. Ahí estaba la reelección. O fue diputado, luego presidente municipal y luego otra vez diputado. Ahí estaba la reelección, ¿no? Lo que no teníamos era una reelección inmediata. Actualmente nuestra constitución también nos dice ya hay reelección inmediata en ayuntamientos, en senadurías y en diputaciones. Pero la historia de nuestro país nos dice que no podemos tener, conforme a la historia de nuestro país, nunca la figura de la reelección en la presidencia de la República ni de la reelección en la gobernatura de algún estado. Ahí sí, por eso en vez de 4 años, como en la mayoría de los países en el mundo, en México son 6, porque son 6, pero no hay reelección. Para la presidencia de la República son 6 años, pero no hay reelección. Y para una gobernatura también son 6 años, pero no hay reelección. En Estados Unidos son 4, pero sí existe la reelección. Aquí, históricamente, no se ha ni siquiera tratado de incorporar la reelección en estas dos figuras, en estas dos elecciones, la presidencial y la de gobernaturas. Pero por eso el plazo es más amplio que para otras elecciones y se dice aquí van a ser 6 años, ¿no? En senadurías y en diputaciones sí existe la figura de la reelección inmediata y de hecho pues van a competir en este 2024 diputaciones y senadurías tratándose de reelegirse, pero hay un candado gigantesco en México, ¿eh? ¿Cuál es el candado gigantesco para la elección? Que lo tiene que decidir tu partido. Y eso también hay que revisarlo, porque si me quiero reelegir como diputada o diputado, mi partido político me tiene que postular para la reelección.
no lo puedo hacer yo directamente. Necesito la autorización de mi partido político. Y hay quienes dicen, no, quien debe decidir si te reeliges o no, pues es la ciudadanía, no tu partido político. Pero en la Constitución está el candado ahí muy importante y dice, tu partido político te tiene que postular y registrar nuevamente para una reelección. No lo puedes hacer tú directamente, sino tiene que estar ahí la aprobación de tu partido político, ¿no? Entonces habrá que revisar ese tema también en la Constitución, pero pues sí tenemos esta figura de la reelección inmediata. Y luego viene este tema, el final, ¿no? Nos dice, debemos tener elecciones auténticas. Y ahí nace todo el tema que vamos a platicar el día de hoy y mañana. ¿Qué quiere decir elecciones auténticas? ¿Ustedes creen que tenemos una elección auténtica si la elección presidencial la organiza la Secretaría de Gobernación? ¿Ustedes creen que tenemos una elección auténtica si en un estado la elección la organiza el gobernador o la gobernadora? Pues no. Elecciones auténticas era, y nos decía la Constitución desde hace muchos años, pero lo implementamos hasta 1990, tener autoridades independientes del Ejecutivo y tener autoridades independientes del Legislativo. ¿Saben quién calificaba antes de 1990 la elección presidencial? La Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Quién calificaba las elecciones de diputaciones federales? La Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Quién calificaba las elecciones de senadurías? El Senado de la República. Era lo que se llamaba autocalificación política. Las propias cámaras decían quién ganó y quién perdió en todas las elecciones. Entonces hablábamos de una figura así como juez y parte, yo soy el Senado de la República, yo digo cuáles son las senadurías que ganaron y cuál senaduría se puede declarar su nulidad. Lo decía el Senado. Y a nivel estatal era lo mismo. El gobernador organizaba la elección y el Congreso del Estado decía quién ganó y quién perdió. Y ahí se armaban las discusiones y no sé qué, y ahí se abrían los paquetes y ahí se contaban los votos nuevamente, a veces, pero por una autoridad política. Entonces, ¿dónde estaban las elecciones auténticas? En 1990, la reforma, desde mi punto de vista, más importante de todas las reformas electorales fue esa, porque fue por primera vez donde se crearon dos instituciones independientes del Ejecutivo y del Legislativo. Esto, ¿por qué sucedió? Acuérdense, ¿no? Los que ya no son tan jóvenes como yo se van a acordar de que en 1988 se cayó el sistema, así lo manejaron los medios de comunicación. Unos dijeron que se cayó porque no habló, otros dijeron que se cayó porque se apagó el sistema, y entonces hubo ahí una controversia muy importante en la elección presidencial. Sin embargo, la autoridad se defendió y dijo, bueno, a lo mejor se apagó el sistema electrónico, pero aquí están todas las boletas en cada uno de los 300 distritos, revísenlas, ¿no? Pero fue un proceso electoral muy cuestionado en 1988 y entonces este proceso electoral ya sin duda alguna provocó una reforma electoral en 1990 fundamental, donde nace el IFE, pero también nace para la materia electoral el Tribunal Federal Electoral. Ahora, ojo, ¿por qué nace el Tribunal Federal Electoral? Si teníamos a la Corte, teníamos tribunales de circuito y teníamos juzgados de distrito como en todo el mundo y en Europa, donde esos tribunales son los que revisan temas políticos. ¿Por qué en México no? Porque ¿saben qué? Siempre la Suprema Corte de Justicia ha señalado históricamente que no tiene competencia en asuntos político-electorales. Antes de 1990, siempre señaló la Corte, yo no voy a resolver asuntos político-electorales. Por ahí, más o menos, antes de la reforma de 1990, la Corte había un medio de impugnación ante la Corte que se llamaba recurso de reclamación en materia político-electoral. Y entonces podíamos ir a la Corte en materia político-electoral vía ese recurso de reclamación, pero ¿cuál era el problema? Que esa sentencia que emitía la Corte al resolver ese recurso de reclamación la revisaba el Poder Legislativo. En segunda instancia, la revisaba la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, ¿saben qué dijo la Corte? Yo no voy a resolver ningún recurso de reclamación.
porque no es posible que las sentencias de la Suprema Corte sean revisadas por un órgano político. Entonces no voy a resolver ninguna. ¿Y saben qué? No resolvió ninguna. Entonces viene la reforma de 1990 y se dice, bueno, si el Poder Judicial ordinario no, históricamente, no quiere resolver asuntos políticos, pues vamos a crear un tribunal especializado. Y nace el Tribunal Federal Electoral. La primera etapa del Tribunal Federal Electoral, todavía sus sentencias podían ser revisadas por el Poder Legislativo. En una segunda etapa, con la reforma de 1993, ya las sentencias del Tribunal Federal Electoral eran definitivas e inatacables. Entonces avanzamos mucho. Después viene la reforma de 1996 y se dice, ¿y qué pasa en las entidades federativas? Bueno, en las entidades federativas vamos a crear un modelo similar a nivel local. Y entonces la reforma de 1996, que en algunos estados ya tenían autoridades electorales locales, pero la reforma de 1996 obligó a las 32 entidades federativas a crear sus autoridades electorales, un instituto y un tribunal. Ya no era si querían o no, porque ya por ahí de 93, 94, 95, ya muchos estados tenían instituto y tenían tribunal. Y en estas fechas ya algunos están festejando sus 30 años, etcétera, ¿no? Bueno, en 1996 se obligó, se dijo, ya no va a ser si tú quieres o no. Libertad configurativa, como señala la Corte, ¿no? La Constitución decía en 1996, todos los estados están obligados a crear un instituto y todos los estados están obligados a crear un tribunal electoral durante los siguientes 6 meses, creo, algo así, ¿no? Entonces esa reforma de 1996 en lo local fue importantísima porque se obligó a todas las entidades federativas a crear un instituto y a crear un tribunal. Modelo que tenemos actualmente. Modelo que acaba de cumplir 25 años el año pasado, donde todas las entidades federativas tienen un instituto y tienen un tribunal. Y ahora a los 25 años vienen reformas, iniciativas de reforma constitucional y legal en materia electoral, donde nos dicen hay que quitarlos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué hay que quitarlos? No estamos en un sistema federal, no fortalecimos el sistema electoral creando estas autoridades, así nada más hay que quitarlas, no, no puede ser. Bueno, eso es desde mi punto de vista, en una de esas, en un año o dos les estoy platicando, pues que ya nomás tenemos al INE, porque pasó la reforma. Desde mi punto de vista les digo, no estoy de acuerdo, yo creo que vamos al revés, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Ahora hay que revisar otro tema muy interesante. Por ejemplo, si yo les pregunto, en Suecia, en Noruega, pues son 5 millones de habitantes o 10 millones de habitantes todo el país entero. En México, nada más en la lista nominal somos 93.800.000. Entonces hay que ver este tema de la sesión de hoy y mañana, que es muy importante, la distribución de competencias. O sea, yo no estoy de acuerdo con desaparecer a los OPLES, pero sí hay que revisar la distribución de competencias y hay que ser claros que hay competencias que sí las tiene que hacer el INE, no las autoridades locales. Por ejemplo, ya pasó en Baja California. En Baja California de repente hubo una reforma constitucional en ese estado y dijeron, aquí vamos a crear nuestra propia lista nominal y aquí vamos a crear nuestra propia credencial para votar. ¿Qué pasó? Fue un fracaso. La gente fue a votar con la credencial del INE. Les costó muchísimo dinero la credencial local y crear una lista nominal. Y les digo, la gente el día de la elección fue a votar con la credencial del IFE en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucedió en Baja California? Dijeron, nos equivocamos, vámonos al sistema nacional y que la lista nominal se encargue el INE y que la credencial para votar con fotografía también se encargue el INE. Entonces, hay temas que sí deben ser a nivel nacional, como la lista, desde mi punto de vista, ¿no? Como la lista nominal y como la credencial para votar, que además es muy costosa y para la ciudadanía es gratuita. Tener una lista nominal de 94 o 95 millones para el 2024
no es un tema sencillo y creo yo, desde mi punto de vista también, que sí lo tiene que organizar una autoridad nacional, el tema de la lista nominal, ¿no? Acuérdense que este tema de la lista nominal, pues es un tema muy importante, ¿no? Aquí nos dice Ramiro, bueno, ahorita le voy a pasar la palabra a Ramiro porque también abrió ahí el micrófono, pero rápidamente les digo, aquí el tema de la lista nominal es un tema nacional, porque ojo, la credencial para votar con fotografía no solamente es la credencial que nos va a servir para votar, nos sirve también con otro tema de la misma importancia que ir a votar. ¿Saben cuál es el otro tema? El derecho a identidad que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Nuestra identidad, la única forma de ejercer nuestro derecho a identidad es con la credencial. ¿Con qué otra forma nos vamos a identificar? Pues solo con la credencial. Luego vamos y le decimos, aquí traigo mi licencia, no, pues esa no sirve. Que aquí traigo mi credencial de mi trabajo, pues esa tampoco sirve. Entonces, ¿cuál es la única que sirve? Pues la del INE, la credencial del INE. Entonces también es un derecho de identidad muy importante. Por lo tanto, al ser un derecho nacional, pues yo creo que sí lo tiene que organizar una autoridad nacional. Pero hay otros temas que vamos a ir revisando que sí tienen que organizarlo las autoridades estén en las entidades federativas. Y yo todavía tampoco estoy seguro si se tienen que empatar todas las elecciones o si era mejor como antes, que cada año, más o menos cada año, el 30% de las entidades federativas tenían elecciones. Y no que ahora, pues casi todas las entidades federativas empatan sus elecciones con la federal. Y siempre ha habido la discusión. Es que en la elección federal, pues la campaña que más fuerza tiene es la presidencial. Entonces vamos a ver propaganda, por ejemplo, en el 2024, mucha propaganda de la elección presidencial y la propaganda de otras elecciones, pues no se ve tanto, porque acapara la atención la presidencial. Por eso algunas entidades federativas decían, no, yo la voy a tener aparte, porque si no, todo va a ser la elección presidencial y nadie va a saber quién es el presidente municipal que está compitiendo o quién es el diputado local. Pero fíjense, los congresos, la mayoría de los congresos se van por empatarlas. Y ahora tenemos 30 elecciones para el 2024. Ramiro, ¿andas por ahí? ¿Querías participar? Adelante, Ramiro, te escuchamos. Sí, maestro, muchas Adelante. gracias. Buenos días a todas y a todos. Con relación a lo que comentaba del costo de la credencial de lector, me acordé de un libro que precisamente se llama El costo de los derechos y que es de unos autores argentinos. Hacen referencia a la importancia de la tributación y que el Estado tiene una legitimación e independientemente de esa legitimación que ya tiene para solicitar el tributo o exigir el tributo, la ciudadanía debe de ser consciente de que un Estado moderno con libertades es necesario que, que se contribuya para que esas libertades, esos derechos humanos se vean materializados. Y precisamente es lo que hace ratito estaba pensando y usted justamente comentó con relación al costo de la credencial de lector. Porque antier estaba checando un asunto y una persona me estaba diciendo que de una junta ejecutiva que estaba vuelto loco ahorita porque les llegaron muchas notificaciones del tribunal de la sala regional especializada y que tenía que andar notificando. Pero bueno, fue un comentario muy breve que le hice y fue que justamente ya no estábamos en proceso electoral o comicial. Y me dice, sí, dice, imagínate cuando sea un proceso. Ahora, imaginemos cuando sea precisamente esas elecciones concurrentes. Va a ser una locura para el INE y para el tribunal, los tribunales. Independientemente de eso, regresando al punto, maestro, sí considero que esa parte es algo bastante trascendente el ser consciente de cuánto cuesta tener un país democrático porque actualmente se tiene un discurso en el sentido de que ¿cuánto ganan los consejeros? ¿Cuántos miles de millones se gasta el INE? Sí, porque la democracia es cara.
el vivir en un país civilizado es caro y exige que se tengan ese tipo de erogaciones que están completamente justificadas. Y creo que hace mucha falta concientizar o educar cívicamente a la ciudadanía de, de la importancia que tiene continuar con ese tipo de erogaciones y más allá de eso, seguirle apostando a esta clase de instituciones como el INE, a efecto de que vivamos precisamente en una democracia y un país libre, maestro. Así es, Ramiro, exactamente, tienes toda la razón. Y solamente ahí les va un solo dato que les voy a señalar. Cada año, acuérdense que la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de egresos de la nación. Y en ese presupuesto de egresos de la nación vienen todos los gastos que va a hacer México, ¿no? Salud, seguridad, ¿no? Programas sociales, todos los gastos que ustedes imaginen, ¿no? Que tiene que hacer México cada año. ¿Saben qué porcentaje es el gasto para los partidos políticos y las autoridades electorales? Cada año, ¿cuánto gasta México para la democracia? De 100 pesos gasta 50 centavos. 0.5% es lo que se va en la democracia. Ni siquiera 1%. O sea que si México tiene 100 pesos, ni siquiera le va a costar de esos 100 pesos un peso a la democracia. Es 0.5. Y de ese 0.5%, la mitad o más de la mitad se va a los partidos políticos, que a lo mejor ese tema sí lo tenemos que revisar. Porque, ojo, el financiamiento de los partidos políticos, como está el diseño actual, cada año es más alto, porque es conforme a la inflación y conforme a las personas de la lista nominal de electores. Entonces, quizá tendremos que revisar el presupuesto de los partidos. Pero eso a mí no me suena de que para ahorrar hay que quitar los soples, o sea, no, como dice Ramiro muy bien, eso no tiene nada que ver, ¿no? Con el asunto. Es otro tema muy distinto y nuestro sistema, yo insisto, es federal y las autoridades en las entidades federativas deben de cumplir con su función y deben tener autoridades. Tanto trabajo nos costó lo de 1988, tanto trabajo costó la reforma de 1990 y 1996, como decir ahora, no, pues vamos para atrás, ¿no? Yo no creo que esté por ahí, pero habrá que revisarlo. Sí, adelante Gerardo, te escuchamos y luego Sujei. Adelante Gerardo. Buenos días a todas y a todos. Muy interesante la plática. Con relación a todos estos temas que usted nos ha puesto en la mesa y que nos ha provocado, al menos en mí, una reflexión y un retomar los temas que habíamos visto los días anteriores, yo insistiría en un tema. A ver, efectivamente nuestra Constitución dice que somos una república federal. Y en la exposición de motivos que vemos en la propuesta de reforma electoral, si no mal recuerdo, en ningún renglón se habla de por qué cambiarlo de federal a central. No lo menciona. El argumento es solamente económico, o al menos eso es lo que pretende como narrativa poner en la discusión y informar a la ciudadanía. Y eso me lleva al otro tema. ¿Por qué pensamos que la democracia y que los institutos, tanto federales como locales, son caros? Porque es la narrativa de un grupo político. Como usted bien lo dice, vale 50 centavos de cada 100 pesos, lo que le corresponde a la administración de las elecciones, tanto federales como locales. Y si nosotros viéramos el costo que tendría no tener los órganos electorales, sería mucho mayor. Pero entonces, ¿dónde está el problema según yo? En la falta de educación y de información que tiene la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Cuántos millones de mexicanos votaron por el gobierno que actualmente está en el poder, por el grupo que actualmente está en el poder? No votaron la mayoría absoluta de la ciudadanía, no votó la mayoría absoluta. ¿Dónde está el resto de votantes? Se supone que en los partidos políticos de oposición. ¿Cuántos son esos?
¿realmente el gobierno, las decisiones que se están tomando son soberanas? ¿Obedecen a la representación de al menos la mayoría absoluta de la población? No, no es así. ¿Y por qué es así? Porque una buena parte de los ciudadanos no salen a votar. ¿Y por qué no salen a votar? Pues porque hay un desencanto, o hay una mala información, o hay una falta de educación cívica para ejercer sus derechos político-electorales. Entonces, a mi juicio, allí viene uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país para tener como consecuencia las decisiones que se pretenden tomar. Ya no se diga en el ámbito electoral, maestro, veamos en el ámbito de la seguridad nacional con lo que acaba de pasar hace un par de días y que diario está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, a mi juicio, hay falta de una educación cívica más importante, más informada, más general, para que efectivamente la ciudadanía pueda, a través de su voto y a través de la observación y de la solicitud y de la vigilancia, sí, normar y hacerse presente en las decisiones que toman los representantes. Muchas gracias. No, a ti, Gerardo, y exactamente tocas un punto central, fíjense. Les estoy platicando que en 1990 nace el IFE, estamos en 2022, ya pasaron más de 30 años, y como dice muy bien Gerardo, ya pasaron más de 30 años y seguimos con un promedio de la votación en cualquier elección del 50%. En estas elecciones del 2022, en algunas entidades federativas votó el 38% y en las que más votaron, votó el 47% de los de la lista nominal. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedó la otra mitad de los de la lista nominal? Y entonces la otra pregunta es, como dice Gerardo, el que ganó o la que ganó la gobernatura, pues ganó con un 20 máximo por ciento del 100%. Entonces votaron por ella o por él el 20% del 100%. El otro 80% no votó por esa persona. Entonces hay que revisar desde ahí el sistema, qué está pasando, porque vienen elecciones y la presidencial y la gobernatura y los ayuntamientos y no vota más del 50% y cambia la generación, la lista nominal crece y sigue votando solamente el 50%. Y un tema muy importante también para las autoridades electorales será este que nos dice Gerardo también de la educación y la capacitación, ¿no? Debemos de todavía incorporar con más fuerza este tema de la educación cívica, la capacitación, que la ciudadanía conozca la importancia de acudir a la casilla e emitir su voto. Ahora, vamos a tener un cambio fundamental en nuestras elecciones. Va a cambiar completamente el sistema. Si es que el Senado de la República, bueno, y la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba en este periodo que les digo que ya es de menos de un año, se aprueba el voto electrónico. Ahí cambiaría radicalmente el sistema y veríamos los nuevos resultados ya con un voto electrónico que yo creo desde mi punto de vista que el voto electrónico sí abonaría para tener más de un 50% de personas que emitieron su voto, porque ya hay estudios en el INE y también hay estudios en el tribunal donde señala que si se vota vía electrónica va a haber más afluencia de la ciudadanía el día de la elección votando vía electrónica. Porque ya vimos que estos 30 años, mientras el voto sea con una boleta impresa, pues ha costado mucho trabajo. Hemos tenido muy pocas elecciones en el país donde se supere una afluencia de la ciudadanía de más del 50%. Solo en la Ciudad de México y una vez en Yucatán llegamos al 60 o casi al 70%. Pero de ahí en fuera todavía hay entidades federativas donde escuchamos en algunos municipios votó el 25, el 28% de los de la lista nominal. Entonces habrá que ver también ahí. Y claro, las autoridades electorales locales, pues una de su función muy importante es promover la difusión del voto y promover la educación cívica para que los ciudadanos y las ciudadanas acudan a votar. Adelante, Sujei, y luego nuevamente Gerardo. Te escuchamos, José, gusto en saludarte. Sujei, ¿puedes abrir tu micrófono? No te escuchamos.
Sí, perdón, es que estaba aquí con un poquito de ruido y lo quité antes de comenzar mi participación. Bueno, de lo último que han comentado o que se ha comentado con los compañeros, bueno, con el compañero Ramiro coincido completamente que habría que hacer como una campaña de difusión masiva en la cual pues de muchas formas busquemos explicar por qué tener un sistema democrático como el mexicano cuesta, ¿no? Y por qué a veces el ataque mediático surge también por esa situación, ¿no? Y lo vimos ahora con la cuestión de la revocación de mandato, cuando los diputados pues no autorizaron el presupuesto que el INE había pedido y bueno, de ahí como que se desglosó un sinnúmero de críticas a los consejeros, al instituto, que pues más que ser favorable para la ciudadanía, pues como que hace que muchos dejen de confiar, ¿no?, en la institución y que empiecen a decir que los consejeros son vividores y cosas que vuelvo a repetirlo, más que beneficiar a la sociedad o a la ciudadanía como tal, creo que resta y creo que no nos garantiza que nuestro sistema pueda ir progresando, sino que al contrario, comienza a notarse un retroceso que pues es preocupante, ¿no? E inclusive lo que mencionaba de la reforma, ¿no? De algunos puntos de la reforma que preocupan. Y cuando nos mencionaba hace un momento que no ve viable desaparecer a los soples para generar un ahorro, pues yo también agregaría, ¿no?, la cuestión de la eliminación de las plurinominales, que también dentro de la reforma va como un ahorro, ¿no? Nos los manejan de este punto de vista de los elimino porque voy a ahorrar, cuando en realidad la figura del plurinominal tiene, o sea, como antecedente e históricamente tiene una importancia muy grande, ¿no? Y lo hemos mencionado en algunas otras sesiones o inclusive en algunos otros diplomados, que estas figuras se crearon como un apoyo a las minorías, ¿no? Y desaparecerlas de igual forma sería, desde mi punto de vista, un retroceso. ¿Por qué? Porque pues ya volveríamos como que a un sistema de partido hegemónico que si de alguna forma comienza como a verse, y muchos maestros han coincidido que no podemos hablar todavía de un sistema completamente hegemónico, perdón, pero desde mi punto de vista sí, y sí se empieza a notar como que este nuevo dominio por un partido político que justamente es quien está impulsando esta reforma y que de verdad esperemos que no pase, porque hay muchas cosas que sí podrían ser rescatables, pero como que analizándolas desde otro punto de vista, así como están en la mesa y como las han dicho, creo que están mal y no creo que deban pasar, porque como lo mencionaba hace un momento, el OPLE y los plurinominales no deberían de desaparecer. Ahora, también mencionaba que muchos estados han decidido homogenizar sus elecciones con las federales. Ahí yo creo que en cuestión presupuestal, bueno, quiero pensar que en cuestión de presupuesto, pues sí conviene un poco, ¿no? En que, pues digamos que la papelería electoral y todo lo que conlleva una elección, pues podría ocuparse para todas las elecciones o en su mayoría, ¿no? Sin embargo, lo que yo puedo aportar como un aspecto negativo es justamente la cuestión de las candidaturas. ¿Por qué? Bueno, si antes que cada cierto tiempo había una elección para diputado y luego una elección para senador, nos costaba trabajo investigar quién era, de dónde viene, qué empleo ha tenido, o sea, investigar quién nos va a representar, pues ahora con muchísima más razón, al tener tantos candidatos al mismo tiempo, ni nos fijamos quién es, ni nos tomamos a la tarea de saber si está involucrado en temas delicados, ¿no? Por ejemplo, por ahí podría existir la candidatura de una persona que esté boletinada por violencia de género y nosotros votamos por él nada más porque pues es de X partido político. O sea, yo soy de la idea que hay que conocer a nuestros candidatos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son las personas que nos van a representar. Y sin embargo es lo que menos hacemos a veces, investigar de alguna forma quién es, qué ha hecho, cuál es su trabajo, si ha estado en otros cargos o si ha estado quizá en otro partido político y actualmente en el partido que está acaba de entrar como militante, no sé, cosas que nos podrían dar un panorama más amplio de lo que esta persona va a hacer dentro del cargo, ¿no? Pero pues no, y pues ahorita que lo vemos desde ese punto de vista, o sea, que para 2024 vienen elecciones otra vez muy grandes para diputados, para senadores, para
presidente de la República, algunos gobernadores, pues es llamativo el decir, bueno, ¿por qué me voy a fijar, no? ¿En qué voy a investigar? ¿Por quién voy a votar? Y considero que volverá a pasar el efecto 2018, en donde, bueno, las candidaturas se van a unir, como bien lo decía hace un momento, y la publicidad pues va a ir más enfocada en que todos juntos nos vamos a proyectar y que nos vean a todos juntos y ya sin saber quién es quién, pues bueno, todos somos partes del mismo partido político y por tanto pues tienen que votar por todos nosotros, ¿no? Y en la cuestión de, ya para terminar, la cuestión del voto electrónico, creo que un compañero justo en este diplomado lo mencionó, o no sé si yo estoy ya divagando un poco, pero la cuestión del voto electrónico me parece un pro, o sea, me parece completamente algo favorable para el sistema democrático, e inclusive no nada más para el sistema democrático, ¿no? Retomando el comentario del compañero, que la verdad no recuerdo quién fue, hay que ver como que otros aspectos y lo que el compañero en esa ocasión mencionaba era, por ejemplo, el tema ecológico, ¿no? Que el voto electrónico de alguna forma nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de imprimir mucha papelería, vamos a dejar de utilizar otras cuestiones que también en este momento, y ya viéndolo desde el punto de vista preocupante con todo lo que está pasando de sequías y cambios climáticos, pues sí hay que empezar también a trabajar materia electoral sobre el campo del daño ecológico o de los cambios que pues podrían beneficiar también al medio ambiente. Gracias. No, muchas gracias, Sujei, a ti por todos tus comentarios. Y es muy importante lo que señala relacionado con el voto bien informado, porque hay estudios del 2018 que dicen que muchas personas votaron por Morena y no vieron ni siquiera el candidato. Les dieron 6 boletas, 5 boletas, 4 boletas, marcaron Morena y no revisaron el candidato. Fíjense, nada más una pregunta, ¿cuántos de nosotros cuando nos dan la boleta de diputaciones la volteamos atrás donde vienen los DRP, de representación proporcional? ¿Cuántos leemos quién está atrás de DRP? Pues voy a marcar tal partido. Bueno, ¿quiénes son los DRP atrás? Pocas veces volteamos a ver y no estamos volteando, no estamos votando solamente por el que está enfrente de la boleta, que es el diputado o la diputada de mayoría relativa. También vamos a votar por 5, 6, 7 o 10 que van a entrar DRP que están atrás y muy pocas veces los revisamos. También obviamente las legisladoras y los legisladores deben de señalar, como dice Sujei, todo lo que están haciendo para nosotros tener un voto informado. Bueno, se quiere reelegir, voto para que se reelija o voto para que no se reelija. Insisto, como dice también Gerardo, aquí el tema de la cultura y la educación cívica es fundamental porque les digo, muchas veces sí en ocasiones votamos y ni siquiera sabemos exactamente por quién votamos. Y luego ya estamos con nuestros nuevos legisladores y legisladoras. Y por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, ¿quién es el diputado o la diputada local? ¿Quién es el diputado o el diputado federal que le corresponde a su distrito? ¿Cuánto sabemos eso? ¿Qué hace nuestro presidente o presidenta municipal? Pues tampoco sabemos. ¿Quiénes son las regidoras o los regidores en nuestro ayuntamiento? Pero es que ellos también nos tienen que informar. Y bueno, ya tenemos vías, redes sociales, donde será muy importante que los candidatos y ya después las legisladoras, los legisladores nos informen exactamente qué están haciendo, más que ya tenemos esta nueva figura de la reelección. A lo mejor de repente me dice mi presidente municipal, me quiero reelegir, bueno, pues es que no sé qué hiciste. O a lo mejor yo no sé quién es mi diputado o diputada local, nomás conozco al federal. O a lo mejor tampoco conozco al federal, pero ¿por qué no los conozco? Porque no hay un debido función legislativa donde nos informen vía redes sociales constantemente qué es lo que están haciendo. Luego viene una iniciativa de ley, pues el diputado que corresponde a mi distrito votó a favor o votó en contra. Pues tampoco sabemos, no tenemos esa información para tener un verdadero voto informado. Por ahí también nos dice Ramiro en este tema del voto electrónico que sí hay que poner mucha atención, que en Alemania pues ha sido muy cuestionado. Es que en Alemania tuvieron voto electrónico y fracasó el tema, ¿eh? Hubo muchos problemas. En Holanda también tuvieron voto electrónico y no funcionó. Entonces, eso no es una cosa sencilla, pero sí hay que revisarla y yo creo que sí hay que incorporarla, ¿no? Se declaró inconstitucional. Aquí nos dice Ramiro que el Tribunal Constitucional alemán declaró inconstitucional este tema del voto electrónico. Entonces hay que revisar todas las matices, ¿no? También en Brasil, pues tienen 20 años con el voto electrónico. Es
otra figura, otro modelo que tendremos que revisar y se tendrá que discutir y bueno, veremos si alcanzamos a llegar al 2024 con el voto electrónico o esto será hasta el 2027, no sabemos, ¿no? Les digo, el plazo ya no es tan grande, tenemos menos de un año para tener una reforma electoral aprobada. Hacia adelante, Gerardo, te escuchamos. Muchas gracias. Para abonar un poco más de información con relación al tema del voto electrónico, yo estoy convencido de que es el paso al que hemos de llegar o al lugar al que hemos de llegar para la emisión del voto. En el INE me correspondió iniciar el desarrollo de la urna electrónica que actualmente tiene el INE. Conozco la de Coahuila, conozco la de Jalisco. Se impulsaron muchos trabajos piloto y hoy en algunas entidades federativas y en elecciones ya federales, en algunos distritos se han tomado como vinculantes las elecciones con voto electrónico. Por supuesto que estoy de acuerdo con Ramiro y con usted en el tema de la revisión. Sin embargo, se ha avanzado muchísimo en la seguridad de este sistema de votación. Los órganos electorales locales y el propio instituto tiene muchos sistemas electrónicos, muchos sistemas cuya información y desarrollo de los procesos son electrónicos. No podría hacerse de otra manera, no habría tiempo para ello. Algunas de las ventajas que tiene una boleta electrónica o una urna electrónica es que como en una sola máquina podrían tenerse la votación de todas las elecciones, diputados, senadores, presidente, gobernador, alcalde, en fin, todo en un solo lugar para que el votante no tenga más que pulsar los botones, pulsar las elecciones, confirmar y emitir su voto. Hay incluso la posibilidad de que se emita lo que los especialistas llaman un testigo, es decir, un comprobante impreso que señala por quién votó y que puede ser elemento para dirimir futuras controversias. Entonces, se ha avanzado mucho por allí. Hay 2 países en el mundo que tienen una población pues, mucho mayor que la de nuestro país y tienen voto electrónico, como usted lo dijo, Brasil y la India tiene un voto electrónico. Entonces, me parece que hacia allá se puede caminar bien. Ahora también es muy importante decirlo, no podría para el 24 y para el 27 tener en todas las casillas una urna electrónica. Por supuesto que ni siquiera es recomendable. Esto tiene que ser paulatino, poner 5,000 en los lugares que se acuerde, de acuerdo a algún estudio, de acuerdo a una estadística, una muestra, ponerlas, ir midiendo, después otras 5,000 y así sucesivamente. Eso creo que funcionaría. Tendríamos también que proponer un cambio en la manera en que se recibe la votación, porque actualmente, y es una ventaja que las casillas se instalen en el lugar más cercano al votante, porque de esa manera se abona a la participación. Con el tema de la votación electrónica y buscando aumentar la participación, tendría que revisarse la posibilidad de centros de votación para en un solo lugar tener más acceso a más votantes. Claro, esto obra en contra de la facilidad para llegar a la votación, al lugar de la votación por los ciudadanos, sobre todo en nuestro país, que en algunos lugares la población está muy dispersa. Eso habría que revisarlo. Y finalmente, con el tema de las diputaciones, de la reducción de las diputaciones para hacer solamente 300 de RP, híjole, a mí se me hace una trampa grandísima, grandísima, porque ahora con diputaciones de RP, entonces se garantiza la posibilidad de que un solo partido político tenga la mayoría calificada. Así de sencillo. Entonces, la poca oposición que hay ahorita de los partidos políticos que ha logrado detener o discutir algunas reformas importantes para el país se vería eliminada, por una parte. Por otro lado, y como bien dice Surgey, no, y usted mismo, no conocemos a nuestros candidatos cuyo nombre aparece en la boleta.
bueno, ¿qué pasará ahora con una lista? Menos los vamos a conocer, ¿sí? Diría yo, habría que revisar muy bien eso y si se camina por allí, a lo mejor lo menos malo sería una lista abierta en donde el ciudadano pueda, de la lista que le proponen, elegir por cuáles candidatos de los propuestos se determina, ¿sí? Son algunos comentarios. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gerardo. Sí hay que revisar muy bien ese tema también de la representación proporcional. Hay varios modelos, hay varias iniciativas con modelos diferentes, pero siempre buscando y tratar de proteger a las minorías. También las minorías deben de estar representadas en cualquier figura, en cualquier modelo electoral. Tiene que participar la figura de las minorías y entonces buscar siempre el mejor diseño, pero donde también se incorporen las minorías y dando también el voto de las minorías cuente y las minorías tengan representación en ambas cámaras y también en los congresos locales. Gracias, Gerardo. Adelante, Abel, te escuchamos. Buenos días. Gracias, doctor. Buenos días. Pues sí, efectivamente, ahorita que tocaba sobre las minorías, yo entiendo que tiene que buscarse una nueva forma, un mejor diseño para que esas minorías puedan tener representación en el Congreso o en las senadurías. ¿Por qué le comento esto? Ahorita que estaban diciendo que la historia y la forma en que se empezaron a dar las representaciones de mayoría relativa y las otras que son proporcionales, pues me he dado cuenta en los últimos años que las minorías dejaron de ocupar esos puestos o de ser postulados para en las listas para poder obtener una curul tanto en el Congreso como en el Senado. Recuerdo alguna vez que leía yo, por ejemplo, y sí, también me acuerdo muy bien, porque lo vi en el caso de Beltrones, metió a su hija como plurinominal, a Silvana. Me acuerdo también de José Murat Casap, que metió en un primer momento como plurinominal a su hijo, el actual gobernador de Oaxaca. Y actualmente tiene otro hijo, que es Enrique, y está en la Cámara de Diputados. También entraron por la misma figura. Y así vamos, hay varios que están así. Me acuerdo también de Fidel Herrera, que metió a su hijo Javier, a Emilio Gamboa también metió a su hijo Pablo Gamboa, y así sucesivamente. Que esas listas que van de representación proporcional dejaron de cumplir con su objetivo. Entonces, yo veo bien que se tenga que buscar un nuevo diseño para que esas minorías puedan obtener un espacio, pero pues en este momento veo factible, por lo menos en esa parte, de que desaparezcan ese tipo de representaciones porque dejaron de cumplir con el objetivo inicial que tenía que ser. Muchas gracias, maestro. No, a ti, Abel, quizá podremos implementar un sistema como el que dice Gerardo, que se ponga la lista de RP atrás, pero que el ciudadano elija de la lista algunos, no a todos, y no sea la lista en orden, que primero entre el 1, luego el 2, luego el 3, así hasta los que puedan entrar, sino que atrás también el ciudadano pueda seleccionar, a ver, de los que están en la lista, yo selecciono a estos, para que sea el ciudadano también el que directamente escoja a los de representación proporcional, o como está una iniciativa actualmente también en el Senado de la República, que dice, no va a haber mayoría relativa, todas las elecciones van a ser por representación proporcional, pero el ciudadano va a decidir quiénes de representación proporcional son los que van a entrar, no lo decidan los partidos, sino la ciudadanía. Habrá que ver, ¿no?, cuál sea el mejor método, porque ahorita el método, como dices muy bien, a ver, es el de los partidos. A ti te pongo 1 y a ti te pongo 15, pues el 15 no va a llegar, ya lo sabemos, y el 1 sí va a llegar. Entonces, necesariamente está seleccionando a los DRP el partido político. ¿Por qué va en 1? Porque así lo decidió el partido. ¿Y por qué va el otro el 15? Porque así lo decidió el partido. Entonces, si ponemos así una lista donde se diga, oye, pues yo quiero votar por el 15, si la mayoría votan por el 15 y nadie vota por el 1, pues va a entrar el 15
y no va a traer el 1. Habrá que revisar, ¿no? Porque también tienes mucha razón en lo que dices, a ver, luego abusan por ahí los partidos políticos y ponen en los primeros lugares a los que ellos eligen sin que pueda ir participar la ciudadanía en esa selección de los que están en la lista de RP. Los que participan en la selección son los partidos políticos. Lo mismo sucede en el Senado de la República. ¿Quiénes son los que están en la lista de RP en el Senado de la República? Los que deciden los partidos. Y si un partido dice, yo quiero poner aquí en la lista los primeros 5 del Estado de México, pues los primeros 5 son del Estado de México, y entonces en el Senado de la República, como está actualmente el diseño, pues va a haber 5 senadoras o senadores del Estado de México más que de otros estados, porque hay una lista de RP nacional en el Senado de la República, como ustedes recuerdan, ¿no? Adelante, Doris, buenos días, y después Gerardo. Gracias, Abel, por tus comentarios. Doris, te escuchamos, adelante. ¿Por ahí andas, Doris? Si no, bueno, en lo que recupere el micrófono, Doris. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Solo complementando lo que dice Abel, habrá que recordar que para las pasadas elecciones intermedias, afortunadamente, se lograron avances importantes y se logró que los partidos políticos en las listas de RP y en sus candidaturas registraran precisamente a estas minorías, a representantes de estas minorías. Recordemos que ya la acción afirmativa de necesariamente 50-50 hombres, mujeres, ya tiene a Cámara de Diputados y de Senadores con igualdad, ¿verdad? Por otro lado, también ya se logró que estén representadas los grupos originarios, los grupos indígenas, que estén representadas las comunidades con una diversidad sexual. Es decir, sí se avanzó en este proceso y precisamente en la conformación de esos listados, ya los partidos políticos se vieron obligados a incluir. Desde luego, no está dicho todo y se tiene que seguir avanzando, pero me parece que el tema de los plurinominales, como bien lo dice Abel, se tiene que repensar. Y se tiene que repensar también con los partidos políticos que se forman. Y otra vez, esto nos lleva a la educación cívica. ¿Quiénes conforman los nuevos partidos? Los nuevos partidos que se están conformando, ¿de verdad están integradas por personas demócratas? ¿Los actuales los forman personas demócratas? Esto creo que da para muchos diplomados. Gracias. Exactamente, Gerardo. Y fíjense, hay otro tema que se está discutiendo por ahí, el 3% para conservar el registro como partido político. Hay quienes dicen que debe ser más alto para que no tengamos tantos partidos políticos, como en algunos países europeos se exige el 5%, y hay quienes dicen que debe ser menos del 3%. Por ejemplo, si lo tuviéramos ahorita el margen en el 2 o en el 2.5, tendríamos todavía al PES como partido político. Pero al subirle al 3%, pues ya el PES en 2018 no alcanzó y en 2021 tampoco alcanzó su registro porque el parámetro es 3%. Entonces también se está revisando si estamos bien con el 3% y estamos bien actualmente con 7 partidos políticos, o lo bajamos o lo subimos. Vean todo lo que se tiene que revisar en una reforma electoral. También está ese tema de para conservar tu registro, cuánto tienes que tener. Y otra figura que está muy devaluada actualmente porque la legislación así lo ha permitido, que es la figura de las candidaturas independientes. ¿Por qué lo digo que la legislación así lo ha permitido? Porque tienen muy poco financiamiento público las candidaturas independientes. Es muy complejo recabar las firmas en un plazo tan breve, tanto en las entidades federativas como a nivel nacional, y si tienen un presupuesto mucho menor al que tiene un partido político, también la competencia electoral no es equitativa. Y ahí están los resultados, ¿no? En esta última elección de diputaciones federales del 2021, pues no ganó ni una sola candidatura independiente. Entonces, es otro modelo que hay que revisar, hay que fortalecer la figura con mayor financiamiento, tanto público y privado, y también para darle un mayor acceso a la obtención de las firmas. Hay que ver cuánto es el porcentaje que se debe exigir para la obtención de firmas y cómo se puede fortalecer a esta figura
de la candidatura independiente, porque por ahí algunos han señalado que lo que sucede es que cuando una persona quiere ser candidato independiente, pues mejor se va con un partido político, porque ya sabe que con ese partido político va a obtener mayores prerrogativas, mayor financiamiento, una plataforma más importante, va a salir mucho mayor tiempo en radio y televisión que si fuera candidatura independiente, y entonces ahora optan por irse a un partido político y no aparecer ahí como candidaturas independientes. Y vean ahora, pues pocos ciudadanos o pocas ciudadanas se han pronunciado vía la figura de la candidatura independiente. ¿Y qué pasó con la esposa de Calderón, Margarita Zavala? Acuérdense, en el 2018, pues de plano a la mitad, ¿no?, del proceso electoral, renunció a la candidatura independiente porque se advirtió claramente que no había una equidad en la contienda. Y fíjense, poco se dice en estas iniciativas de reforma electoral y poco se habla de fortalecer la figura de las candidaturas independientes. Y les digo, las personas más bien que quieren ser candidatos independientes están optando por irse por algún partido político, porque dicen es más fácil ganar una elección vía un partido político que vía la candidatura independiente. Entonces, habrá que revisar también en una próxima reforma electoral, pues, qué sucede con esta figura. Yo no veo en las iniciativas también que se hable de esta figura. Claro, quizá a los partidos políticos, que son los que realizan las reformas electorales, no les interesa mucho fortalecer la figura de la candidatura independiente. Ya se llevaron un sustito en Nuevo León cuando ganó el candidato independiente a la gobernatura. También hubo algunas diputaciones donde se ganó la candidatura independiente. En algunas entidades federativas también había unos candidatos independientes que se estaban fortaleciendo poco a poco, pero si no cambiamos el modelo, si el financiamiento sigue siendo mucho más bajo que el de los partidos, si sus tiempos en radio y televisión también son mucho menos que los de los partidos políticos, pues poco va a avanzar este tema de las candidaturas independientes, que vean, es una figura que ni siquiera en este momento se está discutiendo en una reforma electoral que habrá que revisar, ¿no? Y ojalá se incorpore alguna iniciativa por ahí de ley donde se hable de las candidaturas independientes. Ahorita las cámaras están muy abiertas a la reforma electoral, inclusive si nosotros como ciudadanas o ciudadanos, por ejemplo, presentamos una propuesta de iniciativa de reforma electoral, las están admitiendo en las cámaras y sí las están revisando, ¿no? Hay una comisión ahí especializada en la Cámara de Diputados y Diputadas y otra en el Senado de la República que están revisando todas las iniciativas o las propuestas de reforma que está presentando la ciudadanía. Por primera vez hay lo que podemos hablar de un parlamento abierto y cualquiera de nosotros podemos ir a la Cámara y presentar ahí nuestras propuestas que ojalá pudieran ser revisadas. Y les digo, ojalá por ahí llegue una propuesta que esté fortaleciendo pues esta figura de las candidaturas independientes que poco se dice, y pues ahí están los resultados. En este momento creo que en el Senado de la República ni tampoco en la Cámara de Diputadas y Diputados tenemos ahí algún representante, alguien que haya ganado la elección vía candidaturas independientes. Entonces algo está sucediendo, ¿no? Y lo que está sucediendo es que no hay una equidad en la contienda. Un partido entra con 100 pesos y el candidato independiente entra con 2 pesos. El partido político entra con 100 minutos en radio y televisión y el candidato independiente entra con 2 minutos en radio y televisión. Pues eso no es equidad en la contienda y obviamente le cuesta mucho trabajo a una candidatura independiente ganar una elección. Entonces yo he sabido de casos que dicen, pues mejor me voy vía un partido político, ¿no? Bueno, para terminar, y ya veremos la próxima sesión, la sesión de mañana, exactamente qué es lo que sucede con el Instituto Nacional Electoral. Fíjense todas las autoridades que participan en un proceso electoral, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene la Fiscalía General de la República, lo que antes era la Procuraduría, ahora es la Fiscalía General de la República, vía la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales. Es lo que, para la participación del Poder Ejecutivo. También a nivel local, algunas entidades federativas tienen su Fiscalía Especializada en atención a delitos electorales. Luego el Poder Judicial. Ya lo explicaremos rápidamente mañana, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en materia electoral, solo en un tema que son las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Esto quiere decir que pueden ir a la Corte los partidos políticos e impugnar una norma electoral, un artículo o toda la ley. Si tuviera razón el partido político, lo que puede hacer la Suprema Corte es declarar la invalidez de esa norma
de toda la ley inclusive, o de algunos artículos de esa ley electoral. La Suprema Corte tiene esa gran atribución de declarar la invalidez de la norma y decir, pues esta norma electoral es inconstitucional y no aplica para el próximo proceso electoral, ¿no? Y ya mañana también veremos ya directamente lo que hace el Instituto Nacional Electoral y las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y nos vamos a centrar directamente a estas nuevas atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral a partir de 2014, de asunción, de delegación y de atracción. Acuérdense que delegación, el INE se ha asumido estas funciones, puede delegar lo que sea a los soples, pero también puede atraer cualquier función de los soples el INE. Y la más importante que llamó mucho la atención, que vamos a analizar mañana, un caso que ya se dio, el de Asunción. Entonces, lo que les digo, el INE puede sustituir a la autoridad local y organizar el proceso electoral, el INE y no el OPLE. En casos muy específicos ya los revisaremos mañana, pero ya se dio el caso en una entidad federativa donde quien organizó la elección fue el INE y no fue el OPLE. Ya veremos si tocaremos esos temas el día de mañana, pero bueno, no sé si por hoy alguna o alguno de ustedes tuviera algún otro comentario, alguna pregunta, algún tema que revisar, si no, pues ya nos veremos mañana. Esta presentación quizá no nos va a dar tiempo de verla toda el día de mañana, todas las láminas, sí las vamos a comentar, pero quizá no las podamos ver todas, pero mañana cualquiera de ustedes que la quisiera la presentación completa, pues solamente escríbame a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx, me escriben mañana terminando la sesión a mi correo y yo con todo gusto les contesto el correo enviándoles esta presentación con las láminas que vimos hoy y con las láminas que vamos a ver mañana. Con todo gusto se las hago llegar el día de mañana terminando la sesión. Por lo pronto, pues sí, les agradezco mucho a todas y a todos su atención y pues ya nos veremos mañana nuevamente a las 9 de la mañana para terminar con este tema y sí precisar exactamente cuáles son las facultades de asunción, cuáles son las facultades de delegación y cuáles son las facultades de atracción, y ya en la experiencia que ha hecho el Instituto Nacional Electoral con estas nuevas atribuciones, y pues también comentarlas, si vale la pena que las siga teniendo el INE, si es importante que las siga teniendo el INE, o si por ahí tendríamos que hacer una modificación. Pero me quedo como conclusión, que creo que todos están pensando más o menos como yo, que no deben desaparecer los soples y que no deben desaparecer los tribunales electorales en las entidades federativas. Ahora veremos cómo podemos distribuir las competencias, porque como les decía yo anteriormente, sí hay competencias que tienen que ser nacionales. Desde mi punto de vista, la lista nominal de electores debe ser una competencia del INE y la credencial para votar con fotografía también debe ser una competencia del INE, porque como les dije, además la credencial nos está protegiendo nuestro derecho de identidad. Fíjense, solamente para terminar les comento un tema. En prisión, si estoy en prisión, dice la ley, se suspenden tus derechos político-electorales, y entonces si se suspenden mis derechos político-electorales ya no tengo derecho a credenciar para votar, y entonces también, porque soy una persona que estoy en prisión, no tengo derecho a identidad. Entonces ya no soy nadie, ¿o qué? Porque estoy en prisión. Porque no hay otro documento, solamente la credencial. Y la ley dice, se suspenden tus derechos político-electorales. Entonces, habrá que ver ese asunto a fondo, a ver si mañana lo podemos comentar, que ya el tribunal ha dicho no puede ser así. El derecho de identidad no se le puede quitar a una persona simplemente porque está en prisión, porque tiene que hacer trámites quizás sus familiares allá afuera, de cualquier tipo, ¿no? A lo mejor hay una casa que está a su nombre, hay un coche que está a su nombre, hay cosas que están a su nombre, entonces ya no tiene derecho a la identidad. A ver, una copia de su credencial, no, pues no tiene credencial. ¿Cómo que no? No, porque le suspendieron sus derechos. Hay que ver también todos esos temas. Doris, no te preocupes, todos hemos tenido problemas de internet. Yo tuve el sábado, el viernes, varios problemas aquí con el internet. Afortunadamente hoy no tuve, pero bueno, Doris, si mañana puedes participar, también te escucharemos con todo gusto. Pues bueno, muchas gracias a todas y a todos por su atención. También agradezco a Alicia, mi compañera de la Escuela Judicial Electoral, que le dio seguimiento a esta presentación y afortunadamente no tuvimos problemas con el internet. Pero sin duda alguna los veo mañana a las 9 de la mañana. Cuídense mucho
y que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Un abrazo. Hasta mañana, Hasta doctor. luego, que buen esté día. bien. Hasta luego, Hasta doctor, luego. gracias. Hasta luego, Buenos gracias. días. Cuídense. Hasta luego a Buenos días. todos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Muchas